Bueno, el último día, bueno, los últimos días, vimos con respecto a la caída de esta ramera, de esta Babilonia, de la ciudad de Babilonia, esta espiritual, la iglesia ramera. Con respecto a esto, a esta caída, vimos que una vez cae, los mercaderes de la tierra lloraban y hacían lamentación sobre ella. ¿Por qué? Versículo 11 de este capítulo 18, pues porque ya las mercaderías, aquellas que esos mercaderes de la ramera vendían, compraban, mercadeaban con ellas, pues se les había acabado ya el chollo, se les había acabado el poder mercadear con todas estas cosas. Y esto es a causa de que los reyes de la tierra, la bestia, los reyes de la tierra, la defenestran, la han defenestrado, la han quitado de en medio. Bueno, vimos que esto ocurría con los mercaderes, por eso lloran, porque nadie compra más sus mercaderías, porque se ha acabado el poder tratar con esas mercaderías sagradas, moldeadas a su manera. Esos maestros de la iglesia ramera han acabado en esta tierra por mercadear. No importa que esos mercaderes o esos maestros sepan lo que están haciendo o no. No importa que lo hagan con buena o mala intención. Recordemos siempre que la inmundicia no entiende de buenas intenciones. Se puede actuar en inmundicia con buena intención, sin darse uno cuenta. Y si no, ejemplo tenemos que se lo pregunten a Uza, ¿no? Aquel Uza que con buena intención puso la mano en el carro y tocó el arca cuando no debía de haberlo hecho. La diferencia con aquel gran soldado, por cierto, la diferencia con aquel gran soldado estribaba en el conocimiento de la Escritura, porque siempre todo estriba en el conocimiento de la Escritura. No importa que conozcamos la Escritura hay que conocerla bien. El Señor nos ayudará con su Santo Espíritu, si es que nosotros nos colocamos en situación de que así sea. A no ser que nos empecinemos. En la oración de entrada, Francisco decía que sea todo, el deseo es que sea todo lo que pertenece a su Escritura, y lo que no sea la Escritura, que se aparte. De eso se trata, de que lo que tenemos hoy en día en esta Laodicea es la Escritura, sí, pero la Escritura, pues, con una cosita añadida aquí, con una cosita quitada de allá, y todo muy bañado, pues, a nivel de lo que es la doctrina de la Odisea. De la escritura, doctrina de la escritura, pero muy superficial, muy tibia y muy contemporizadora. Por lo tanto, eso significa, pues, inmundicia. Porque inmundicia no es hablar mal de la escritura o decir no creo en la Biblia, eso no es inmundicia. Inmundicia es utilizar la escritura, pero introduciéndole alguna cosa que modifique algo, sus doctrinas, ¿no? Es decir, muy acorde con lo que la Odisea quiere y con lo que Satanás siempre ha querido. Y ya sé que cualquier creyente de la Iglesia se podría escandalizar con esto, pero es que no deja de ser la verdad. Por lo tanto, no importa que los mercaderes, esos maestros de la Iglesia aquí en la tierra, lo entiendan o no lo entiendan. No importa que lo hagan con buena fe o mala fe. No importa. La pregunta es, ¿puede tener alguien el alma salvada y en cambio ser un mercader y mercadear con las cosas sagradas? Desde luego, claro que sí. El Señor dice en el capítulo 17, no recuerdo el versículo, si era el 13 o el 14, algo así, dice que los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Llamados, escogidos y fieles. Son tres categorías de las que ya hablamos ampliamente y en las cuales alguien pensará, es que yo he sido llamado, sí, pero ser llamado no significa ser salvado. De hecho, quedarse en categoría de llamado significa que no estás salvado. ¿Y estás dentro de nuestras iglesias? Desde luego, pero la categoría de llamado no es categoría de salvado. La categoría de escogido o elegido, directamente,
Sí tiene categoría de salvación, ojo, de salvación del alma. Ya conocemos la escritura, en la escritura pues nos habla hasta de la salvación así como por fuego. No, cada caso es diferente, ¿eh? La salvación como por fuego. Pero bueno, de una manera u otra, un escogido sí que digamos tiene el alma salvada. Y aquí es donde hacemos la diferencia, o el Señor hace la diferencia entre escogidos y fieles, que es la última categoría, que es la que el Señor, en la que el Señor nos quiere, en la de fidelidad. Un escogido no es un fiel. Un escogido tiene el alma salvada, pero no es un fiel. Se nos llama a fidelidad, a ser fieles, como Pablo a Timoteo. Y ahí estriba la diferencia, en que un fiel conoce, mejor o peor, pero conoce quién es su Señor y conoce, entiende quién es la ramera. Un escogido no lo entiende. Se ha quedado un escogido. ¿Tu alma salvada? ¿Y qué? Es lo único que te llevarás contigo, tu alma salvada. Pero no te llevarás la honra y la gloria a tu Padre y a tu Señor. Eso no le podrás ofrecer. Por lo tanto, un escogido sí puede practicar la inmundicia, sí puede enseñar inmundicia. Y la inmundicia, como hemos dicho, no es ni más ni menos que la doctrina de la Escritura, pero, como dice Pedro el apóstol, algo moldeada. Un poquito de moldeado aquí, un poquito de moldeado allá. Y en fin, como hemos dicho otras veces, después de 2000 años, la cantidad de cosas moldeadas que hay son legión, desgraciadamente. Bien, vimos esto sobre los mercaderes. Y después, posteriormente, el último día, vimos también las cosas con las cuales han mercadeado. Cargamentos de oro, de plata, piedras preciosas, siempre vestidos de lino fino, también, la cual ya hablamos que representa las vestiduras sacerdotales, tanto de sacerdotes en general como la del sumo sacerdote. Esta ramera, esta ciudad de Babilonia, ha mercadeado, mejor dicho, estos mercaderes, estos maestros de Babilonia, estos maestros de la ramera, han mercadeado vestidos de lino fino. Se siguen vistiendo de lino fino, de vestiduras sacerdotales. Han mercadeado con muchas cosas y naturalmente han mercadeado también con cobre, pero también con hierro. Con hierro también han mercadeado en esta fusión con el hierro romano. No solo vimos eso el último día, también vimos que en el versículo 13 de este capítulo 18, estos mercaderes han mercadeado con algo que no debían de haber tocado jamás. Y son aquellas cosas que pertenecen, según Éxodo capítulo 30, con aquellas cosas que pertenecen a lo que va a ser la ofrenda. La ofrenda. Ya no simplemente los elementos del templo, ya no simplemente los elementos del tabernáculo, sino aquellas cosas que son como preparación para la ofrenda a Dios de olor agradable. Es decir, aquellas y las cuales se vierten no solamente sobre el altar de bronce, sino también sobre el altar de oro. Y debe de subir como olor agradable a Dios. Eso tiene que ver muy especialmente también con la escritura. Todo tiene que ver con la escritura, pero esto muy especialmente con la escritura. Se ha llegado a mercadear con cosas realmente tremendas. Recordemos también lo que dijimos, lo que dice Éxodo 30, con respecto a estos elementos: canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, con estas cosas que pertenecen a aquellos ungüentos o inciensos, aquel aceite oloroso que se deben de preparar. Y recordemos cómo allí explica tajantemente que son cosas que no se pueden preparar. Nadie puede preparar algo semejante a eso que Dios ordenó preparar para el tabernáculo, para el incienso, para el aceite oloroso de la unción. No se puede preparar nada semejante, ni siquiera para olerlo, fuera del uso que Dios ha dicho que debía de ser. Y la sentencia, la consecuencia de hacerlo es la muerte. La muerte. Pero bueno,
¿Con qué nos encontramos hoy nosotros hoy en día aquí, en la Laodicea en la cual vivimos y respiramos? Nos encontramos que alguien dirá, ah, no vemos muerte. No, tampoco la vieron Adán y Eva. Laodicea no ve su propia muerte espiritual porque tiene los ojos que la serpiente le ha colocado. Los mismos que le colocó a Adán y a Eva. Y le dijo, no hombre, no, si vosotros no vais a morir, sino que seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Y Laodicea lo mismo. Bueno, Laodicea ahora no conoce ni el bien ni el mal ni nada, pero cree que está en el bien. Cree que ella es la intérprete de la Escritura. Cree que lo hace bien. Es más, cree como su prima hermana de más arriba, Sardis, el protestantismo, cree que está viva. Y a diferencia de ella, no está muerta, no cree estar muerta. Bueno, Laodicea es incapaz, absolutamente incapaz, de darse cuenta que sí está muerta espiritualmente. Ya puede invocar a Dios todo lo que quiera, pero está muerta. Y no solo muerta, también sentenciada por la Escritura en el capítulo 3 de Apocalipsis. Bueno, en el capítulo 3, y ya lo estamos viendo en este capítulo 18, cómo llega la sentencia ya. Estamos viendo cómo, digamos, ha perdido su influencia sobre las naciones, está siendo defenestrada. Ojo, y cuando es defenestrada por las naciones y por la bestia, no simplemente es que la bestia la va a perseguir, no simplemente eso. Es el mismo Señor quien la vomita por boca de la bestia y las naciones. Por lo tanto, va a pierde su lugar en el mundo, pierde su existencia, deja de existir, deja de ser esta ramera, esta iglesia ramera, esta Laodicea. Y quien habla de la Odisea habla de todas las demás, hacia atrás. Bueno, hoy pasamos directamente a los versículos, al versículo 14, 14 en adelante, 14 al 19. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Dice el versículo 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Forman un conjunto en sí mismo. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas han desaparecido de ti, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ellas, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentándose. Y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba cubierta de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio gritaron diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaron, llorando y lamentándose, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Bien, decíamos que el último día hablamos de las mercaderías, de esas mercaderías importantes. Hoy hablamos de otra cosa, hoy hablamos de los frutos codiciados por el alma de esta ramera, por el alma de esta iglesia babilónica. Debemos diferenciar los elementos con los que la ramera y sus mercaderes han mercadeado, de los cuales nos habla siempre de la palabra, los cuales nos hablan siempre de la palabra de Dios. Debemos diferenciar esos elementos con los que digo que con los que la ramera y sus mercaderes han mercadeado de los frutos codiciados por su alma, porque no son lo mismo. Sé que muchas veces se interpreta que son exactamente lo mismo, pero no son lo mismo. Vamos a dejarlo así, no son lo mismo. Ella hace uso de las mercaderías para conseguir los frutos codiciados por su alma. ¿Y cuáles son los frutos codiciados por el alma de esta ramera? Bueno, deberemos verlos en Apocalipsis 2 y 3. Los frutos codiciados por Tiatira
si recordáis, Apocalipsis 2 y 3, los frutos codiciados por Tiatira fueron dominar a las naciones, ponerlas bajo su yugo. De hecho, esa misma es la promesa a los vencedores de Tiatira en Apocalipsis 2, versículos 26-27. ¿Recordáis? O si lo leéis, allí dice: al que vence y al que guarda mis obras hasta el fin, al que vence, el que venza de Tiatira, el que no sea absorbido por Tiatira, al que venza de Tiatira, lo que dice es: le voy a dar lo que Tiatira ha codiciado, los frutos que Tiatira ha codiciado, pero de manera bien, como tiene que ser, no de manera inmunda como Tiatira. Dice: al que vence y al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las quebrantará con vara de hierro, como son desmenuzados los vasos del alfarero, así como yo también he recibido autoridad de manos de mi Padre. Fijaos que las promesas a los vencedores de cada iglesia tienen que ver siempre con aquello que ha codiciado, con los frutos que ha codiciado esa iglesia. Y ya vemos que Tiatira lo que codició es, pues, poner su yugo sobre las naciones, quebrantarlas con vara de hierro y dominarlas. Esas son las promesas que el Señor otorgará a los vencedores de cada una de esas iglesias. De esta concretamente se le otorgan esas promesas, pero conforme a Dios y su palabra, desde luego. Bien, seguimos diciendo: los frutos codiciados por Tiatira fueron dominar a las naciones. Bueno, esos son los frutos de los cuales nos habla el versículo 14 de este capítulo 18. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. No los vas a degustar. Bien, hemos visto los de Tiatira. Los frutos codiciados por Sardis. ¿Cuál es el fruto codiciado por Sardis? Fruto codiciado por Sardis es bastante simple en este sentido. Es diferenciarse de Tiatira. Es ser vestida con vestiduras blancas ante el mundo. Ante el mundo. No olvidemos que Sardis es la iglesia del Estado, en el fondo. Las iglesias nacionales. Pues los frutos codiciados por Sardis es ser vestido ante el mundo con vestiduras blancas. Su preocupación, la preocupación de Sardis, fue ser reconocida por las gentes como la verdadera, es decir, la que está viva. ¿Recordáis? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ese era el fruto deseado por Sardis. Vamos a pasar a la última. No hace falta tocar Filadelfia. Vamos a pasar a la última. Los frutos, porque en el fondo, al final, Laodicea es una parida por Filadelfia. Los frutos codiciados por Laodicea, ¿cuáles son? Bueno, también es simple. Los frutos codiciados son los de reinar. Es la que se ha enriquecido y de nada tiene necesidad. Algo que la primera carta a los Corintios 4, en su versículo 8, nos aclara. Cuando el apóstol Pablo les dice: ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque eso es lo que se creían, que reinaban también aquellos. Por eso les dice Pablo irónicamente: ojalá reinaseis. Así también estaríamos reinando nosotros. Pero no reináis. No perdamos de vista que esta misma, la de reinar, es la promesa a los vencedores de Laodicea, en el capítulo 3, versículo 21. Esos frutos codiciados por Laodicea, la de reinar, tienen que ver con la promesa que se le otorga a los vencedores de Laodicea. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es una promesa que tiene que ver con lo que pierde Laodicea, porque se le dice al que venza. Eso significa que al que no venza, al laodiceano, no va a obtener esto. Laodicea no va a obtener el sentarse con él en su trono. Y estos son los frutos codiciados por el alma de esta ramera. Como dice el versículo 14 del Apocalipsis 18, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti.
ya no los vas a degustar. Los degusta, pero de manera humana, de manera carnal. Los ha degustado de manera carnal, pero no de manera espiritual. Esa es la diferencia entre la carne y el espíritu. Esa es la diferencia entre creerse vivo, pero estar muerto. O, a pesar de que el mundo te humille y te machaque y te diga que estás muerto, en realidad eres espiritual y tienes nombre. No solo nombre de que vives, sino la realidad de que vives, porque está en las manos del Señor. Esa es la diferencia de la iglesia ramera con la iglesia del Señor. Bien. Esta ramera no va a degustar las promesas de los vencedores. ¿Por qué? Pues porque los codició. Los codició, pero para su uso terrenal. Codició esos frutos para su uso terrenal. Los puso en práctica, desde luego. Subió a un trono que no le correspondía. Porque en el tiempo de la paciencia de Jesucristo, el trono del mundo pertenece a la bestia gentil. Y a la venida del Señor, cuando venga el Señor, ese trono pasará al Mesías Rey. Y la Iglesia no tiene parte en las promesas terrenales. Como vemos, los frutos codiciados por su alma son dominar, reinar, ser reconocida, es tener poder o ascendencia sobre cuerpos y almas, que vimos en los últimos estudios. Eso es lo que ha querido tener siempre la Iglesia ramera. Tener poder o ascendencia sobre cuerpos y almas. Como lo que nos enseñó Nimrod. Dice el versículo 15. Los mercaderes de estas cosas se han enriquecido. Los mercaderes de estas cosas. Vale. En este versículo 15 lo que vamos a hacer es retomar a los mercaderes del versículo 11 y del versículo 3, y que ya nos anunciaba Pedro en su segunda carta, en los capítulos 2, versículos 2 y 3, que ya leímos convenientemente. De la misma manera que los reyes de la tierra van a lamentar la caída de Babilonia, provocada por ellos mismos, naturalmente, los mercaderes también lamentarán. Y lamentarán porque perderán su lugar de privilegio. Perderán su condición de mercaderes de la gran ramera. Y con ello, su lugar en la iglesia. Si la iglesia desaparece, sus mercaderes no tendrán lugar. Ya no podrán mercadear con esas mercaderías sagradas, inmundizadas, pero mercaderías que el Señor le entregó en sus manos. Esos mercaderes no tendrán lugar ya porque la iglesia habrá desaparecido. Y volvemos a preguntar, ya que estamos con los mercaderes, ¿qué es un mercader? ¿O quiénes son los mercaderes de estas cosas? Los mercaderes son a la ramera lo que las fieras de la tierra a la bestia o las langostas al anticristo. Si recordáis, son sus seguidores, sus borregos, los que divulgan o imponen su credo, doctrina o política. Da igual. Su propia religión. Son sus seguidores. ¿Y quién son los mercaderes en este caso? Bueno, cada iglesia tiene sus doctores. No importa la intención, la buena intención que puedan tener. Todos podemos ser portadores de inmundicia. ¿Y eso qué nos dice? Bueno, cuando digo esto que podemos ser portadores de inmundicia, bueno, de hecho, desgraciadamente, lo somos, ¿no? ¿Eso qué nos dice? Nos dice que, bueno, tranquilos, no pasa nada, ¿qué le vamos a hacer? ¿El Señor ha muerto por nosotros? No, no se trata de esto. Claro que ha muerto por nosotros. Claro que ha pagado todo precio por todo pecado nuestro. Ahora, lo que tiene que darnos esto es un impulso, tocar las fibras de nuestro corazón, tocar las fibras de nuestras entrañas y darnos cuenta de que como aquellos que usamos la palabra de Dios para con los demás, como aquellos que llevamos la palabra de Dios a los demás, debemos de tener no sumo cuidado, no, infinito cuidado con lo que estamos tratando, porque lo que estamos tratando es la palabra de Dios. Y si no, es mejor meternos a la lengua, bueno, donde nos quepa.
donde nos quepa. ¿Por qué? Pues porque mucho mejor será así. Cuando tratamos la palabra de Dios, debemos de descalzar nuestras sandalias y mucho más que eso. No solamente debemos de quitarnos el calzado de nuestros pies cuando tratamos de la Escritura, cuando entregamos la Escritura a los demás, los misterios del Señor, de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Debemos de descalzarnos, debemos de vestirnos con vestiduras blancas de sacerdote, de lino fino, y debemos de tratar todo aquello que pertenece a la Escritura y por lo tanto al tabernáculo, oro, plata, las piedras preciosas que tenían que ver con el efod y con las vestiduras sacerdotales, todo ello lo debemos adorar juntamente con todo lo que pertenece a la ofrenda, al pan también que se ofrece, el trigo, el cual también es tipo de Cristo, la flor de harina es tipo de Cristo en ofrenda. Debemos de tratar adecuadamente el bronce, debemos de tratar adecuadamente el aceite de la unción, y lo que no debemos hacer es tratar al Espíritu como si fuera cualquier cosa. Y debemos de tratar al Señor y a su Escritura con, ya digo, no con suma reverencia, sino con infinita reverencia. ¿Por qué? Porque podemos ser portadores de inmundicia. Y eso nos debería hacer más que reflexionar. Debería hacernos que nuestras rodillas hiciesen como el flan, temblasen un poco. Es decir, tratar todo esto con temor y temblor. Tratar nuestra salvación y las de los demás, y cuando hablamos de salvación no estamos hablando, ya lo hemos tratado anteriormente, no estamos hablando de la salvación del alma, estamos hablando de la salvación. Es decir, de todo nuestro camino de salvación, todo lo que tiene que ver con los cielos y con la tierra, en tanto que es nuestro camino de salvación. Lo que ofrezcamos a los demás debemos hacerlo con temor y con temblor. Esto es ocuparnos también de nuestra salvación, ocuparnos de la Escritura. Bien, con esto no quiero meter miedo a nada a la hora de tratar la Escritura, al contrario, valentía, valentía para sumergirnos y para introducirnos en la Escritura con ayuda del Señor y del Espíritu, pero con suma reverencia y con máximo respeto, porque nos podemos ver inmersos en que en nuestras manos, en nuestra boca, haya inmundicia. ¿Cómo no va a haber algo de inmundicia si llevamos casi 2000 años siendo adoctrinados por Tiatira, por Sardis y hasta por la Odisea ahora, ¿no? Por eso digo, sumo cuidado. Bien. Por eso decía que los mercaderes son a la ramera lo que las fieras de la tierra a la bestia o las langostas al anticristo. Son sus seguidores los que divulgan o, en su caso, imponen pues su credo, doctrina o política, en su caso, en el caso de las fieras de la tierra, de los seguidores de la ramera. Y sí, unos, como los seguidores de la bestia, que son seguidores más bien políticos, ¿no? Estos no son religiosos, ¿no? Las fieras de la tierra. Bueno, son religiosos, son más bien políticos, la religión de la política. Unos, por ejemplo, pues como las SA del partido nazi, cantando el Horst Wessel, si habíais oído hablar de él, el famoso himno del partido nazi, ¿no? Las calles serán siempre nuestras, salid y vestíos, venga. ¿Y después de esto qué? Pues a destruir los comercios de los judíos. Venga la noche de los cristales rotos. Unos haciendo eso. Otros imponiendo la religión del falso Mesías, naturalmente. Y naturalmente, imponiendo a este falso Mesías, sobre todo seguidor del sistema, como hizo también en su día el papado y como sigue haciendo. Evidentemente estamos hablando de estos seguidores, estamos hablando de las langostas. Y otros, finalmente, ¿cómo no? Los hemos conocido a lo largo de casi 2000 años. Los que se han hecho maestros para difundir las desviaciones que ya hemos observado. ¿Y dónde hemos observado esas desviaciones? Bueno, en los capítulos 2 y 3 de este Apocalipsis, de esta revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder enseguida. Esto es lo que nos está mostrando el Señor también. ¿Nos muestra lo que va a ocurrir en la tribulación? Sí.
Pero estamos viendo también cómo Apocalipsis ocupa muchos capítulos, muchos en mostrarnos la inmundicia de sus candeleros. Esto es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder enseguida. Bien, en la profecía de Nahum ya vimos algunos pasajes de correspondencia de las langostas de Apocalipsis 9. Allí, en Nahum, cuando tratábamos Apocalipsis 9, vimos correspondencia no solo con las langostas de Apocalipsis 9, vimos correspondencia incluso con el ángel destructor del mismo Apocalipsis 9. Ya vimos quién era el ángel destructor. El ángel destructor no es precisamente, ya vimos que no era precisamente alguien malo, no era precisamente Satanás, no. Bueno, pues continuando estaba citando la profecía de Nahum, la misma escritura de Nahum 3, versículos 13 a 17, esa misma que nos identifica las langostas, esa misma nos muestra también a los mercaderes, allí mismo. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Es curioso, ¿eh? Cómo lo explica. Multiplicaste a tus mercaderes más que las estrellas del cielo. ¿Habéis visto qué paralelismo hacen aún también de los mercaderes con las estrellas del cielo? ¿Recordáis lo que son las estrellas del cielo? Aquellos que deben de enseñar sabiduría a eterna perpetuidad. Los maestros. Mercaderes más que las estrellas del cielo. Y aquí tenemos que entender que el Espíritu no cita las estrellas del cielo simplemente para hacer una analogía de una cantidad muy, muy grande, formidable. No, no, no. Porque para ello pues, podría haber utilizado también una analogía de la arena del mar que usa en otras ocasiones, ¿no? No. La analogía tiene que ver no solamente con una cantidad formidable, muy grande, sino la usa especialmente para identificar mercaderes con estrellas del cielo, maestros. Por eso decía que esos son, los mercaderes son a la ramera, pues los que las langostas al anticristo, ¿no? A ese sistema del anticristo judío. Y bueno, ya sabemos que el espíritu no da puntadas sin hilo, siempre tiene un motivo profético. La analogía de los mercaderes contra las estrellas del cielo, como decimos, es porque estos ocuparán el lugar, estos mercaderes ocuparán el lugar que corresponde a estas luminarias, desgraciadamente. Fijaos que no son las luminarias como el sol o la luna. El sol nos habla de Cristo como luminaria y la luna nos habla de aquel candelero que refleja la luz del sol, la luz de Cristo. Las estrellas del cielo no son como la luna refleja o debe reflejar la luz del sol. En cambio, las estrellas del cielo no, las estrellas del cielo tienen su propia luz, una luz variable, diferente en intensidad una de otra, como dice 1 Corintios capítulo 15. Y ya esa es una luz con la cual el Señor les ha dotado a cada una de esas estrellas, a cada uno de estos maestros. Y ya anteriormente hemos visto que a estas estrellas se las compara con aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar justicia eterna perpetuidad, Daniel 12, en su versículo 3. De hecho, nuestro maestro, ¿cómo se le llama a nuestro maestro en Apocalipsis 3, versículo 1? La estrella resplandeciente de la mañana. Se puede ser una estrella del firmamento divino o se puede ser una estrella que no guarda su dignidad, como en Apocalipsis 3.1. Y las estrellas que no guardan su dignidad, es decir, que no ponen esa luz que han recibido en el lugar que le corresponde, pues acaban siendo estrellas caídas. Apocalipsis 6.13, Apocalipsis 8, versículos 10 a 12, Apocalipsis 9, versículo 1 y Apocalipsis 12, versículo 4. Acaban siendo estrellas caídas, esos que no ponen esa luz que han recibido del Señor en el lugar que les corresponde. Acaban siendo estrellas caídas que convertirán en amargas todas las fuentes de las aguas, toda la enseñanza divina. Ya lo hemos visto en capítulos precedentes. Así que no olvidemos que todos somos responsables del cuerpo de Cristo, todos. Y somos responsables de la luz que se nos ha otorgado.
del poder que se nos ha otorgado, el poder sobre las fuentes de las aguas, la Escritura. Y como decíamos en otros estudios anteriores, ¿hasta qué punto somos responsables? ¿Somos responsables de nuestro presente? Somos responsables también de nuestro futuro. Somos responsables del futuro que dejemos de aquí a 100, 200, 500 años. Esperamos que el Señor no tarde nada de eso en llegar, sino que pronto venga ya el arrebatamiento. Pero esto no solo es aplicable a nosotros, es aplicable a todos los que nos precedieron, a todos los hermanos o todas aquellas luminarias que recibieron poder de parte del Señor, el poder sobre las aguas para enseñar a lo largo de los siglos anteriores. Por eso digo que somos responsables de todo el cuerpo de Cristo en general, en toda su historia. Porque lo que hoy decimos, mañana va a afectar a aquellos que nos han oído o aquellos que nos han leído. Siempre es así. Bien, los mercaderes son estos que toman el lugar de las estrellas del cielo, es decir, el lugar que no les corresponde, y hacen mercadería con las cosas sagradas, con el aceite y con el trigo, y no solo con el aceite y con el trigo, hasta con el vino también. El vino del gozo, también con eso hacen mercadería. Bien, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que las estrellas titubearon cuando se solicitó de ellas que hicieran frente a los históricos ataques a la verdad. ¿Cuándo? En las épocas de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis y también de Filadelfia. Y como no, finalmente, de la Odisea. Y cuando titubearon, ¿qué pasó? Pues que su lugar lo ocuparon los mercaderes, unos que se creían y se siguen creyendo estrellas de la verdad. De la misma manera que los llamados se creen escogidos y los escogidos se creen fieles. Ciegos, guías de ciegos, como dice Mateo 15, versículo 14. Ciegos, guías de ciegos, que se han colocado o han sido colocados como atalayas ciegos, ignorantes, como dice Isaías 56, versículo 10. Y acerca de esto, vamos a ver un esclarecedor pasaje. Está en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 33 en adelante, hasta el versículo 52. Vamos a leerlos. Dice el Señor: nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en sitio oculto, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Porque la lámpara hay que colocarla en el candelero. La luz hay que colocarla en el candelero que Dios ha dado. No esconderlo, sino el candelero al final será inmundo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Seguimos ahora leyendo estos versículos, pero quedaos con la expresión del Señor hablando del ojo y del cuerpo. ¿Vale? Continuamos leyendo el versículo 35. Mira, pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. Como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Bien. En acabando de hablar, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. Veis que parece como si el pasaje cambiase a otra cosa. No cambia. Continúa hablando de lo mismo que hemos citado en los versículos anteriores. Le rogó un fariseo que comiese con él y entrando en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero vuestro interior está lleno de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna
de lo que tenéis, y entonces todo os es limpio. Mas, ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto se debía hacer, sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis el primer asiento en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Ay de vosotros, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo, uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto también nos insultas a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, pero vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas. Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada a esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Fijaos cómo el pasaje de Lucas centra la acción en el candelero y en la luz que debe alumbrar. Una luz que debe de salir de nosotros mismos. En aquella época, del candelero correspondiente. Y fijaos cómo establece que quienes tienen la responsabilidad de dar la luz son los receptores del candelero. Y en aquella época estaban representados por los escribas y los fariseos, por los intérpretes de la ley. Hago énfasis en esto, por los intérpretes de la ley. Hoy, ¿en quién está centrada? O mejor dicho, hoy, ¿quién es el candelero? En fin, este pasaje de Lucas habla de la luz otorgada por Dios a las estrellas del candelero de esa época. Habla de la interpretación de la escritura por parte de esas estrellas. ¿Y qué es lo que nuestra Laodicea ve en este pasaje cuando lo lee? Pues que los fariseos son gente mala e hipócrita y que la palabra fariseo es sinónimo de hipocresía. Eso es lo único que es capaz de ver Laodicea. Y eso tiene la osadía de decirlo a Laodicea, la tibia, la superficial. Pues no. Esos escribas y fariseos, los intérpretes de la ley, eran estrellas. Eran estrellas. Pero eran estrellas que no guardaron su dignidad, no colocaron el depósito que habían recibido en el lugar que le correspondía, y por ello se convirtieron ya ellos en mercaderes de las cosas sagradas. Llamar mercaderes a esos fariseos, en ese pasaje por parte del Señor, representaba un insulto, algo muy grave. ¿Por qué? Pues porque eran los depositarios de la palabra de Dios y estaban convencidos de interpretarla con rectitud. Llamarles mercaderes de las cosas sagradas a aquellos que habían recibido el encargo del candelero, ¿qué iba a representar? Iba a representar odio, rechazo y deseos de quitar de en medio al Señor Jesús. Claro que sí. En cuanto a esto, me atrevo a decir que hoy, llamar mercaderes inmundos de las cosas sagradas a las estrellas laodiceanas, y que quede claro que todos tenemos parte en el firmamento laodiceano, llamar mercaderes inmundos de las cosas sagradas a las estrellas laodiceanas representa rechazo. Aunque en cuanto a lo de quitar de en medio no lo tengo tan claro, ¿eh? Más bien creo que en el campo laodiceano hay lugar para toda ave, ¿eh? Aunque ésta no sea inmunda. Aunque venga alguno de nosotros, algún ave que no sea inmunda, hasta para ella le permiten
tener lugar. Por eso digo que no tengo tan claro que vayan a quitar de en medio. La Odisea es tolerante y negociadora. Quiere que cohabiten con más o menos respeto todas las aves. Que contemporicen aunque solo sea un poquito. Y la Odisea no odia. ¿Cómo va a odiar? La Odisea solo ama. La Odisea se llena la boca de la palabra amor. Y como ama mucho, es condescendiente con aquellos que no están de acuerdo con ella. Te dice, bueno, va, negociemos, busquemos aquello que nos une y dejemos a un lado lo que nos separa por el bien del cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice la Odisea. Sí, esta frase tiene nombre de algo que puede parecer bueno. Claro que sí. Claro que tiene visos de algo bueno, pero siempre se usa de manera inmunda. Negociemos, busquemos aquello que nos une y dejemos a un lado lo que nos separa por el bien del cuerpo de Cristo. Qué bonita, tolerante y amorosa expresión. En la misma medida que políticamente correcta, populista y contemporizadora. Claro que sí. Claro que es una expresión bonita, tolerante y amorosa. Y también políticamente correcta, populista y contemporizadora. Pero esta es una norma humana. Esa norma de la que habla la Odisea es humana, una norma humana, de la política, de la carne, y que nos ha tocado vivir hoy en día. Es la misma que usó el emperador con Pérgamo y Tiatira. Es la misma. Venga, tranquilos, negociemos, ¿eh? Le echó el manto púrpura encima y dijo, negociemos, negociemos, va. Es más, el mismo emperador ya muy pronto, en el primer concilio, bueno, de la época, ya los une a todos y les dice, venga, va, seguidores de Atanasio, tenéis que aceptar a los seguidores de Arriano. Seguidores de Arriano, tenéis que ser tolerantes con los seguidores de Atanasio, hombre. Venga, va, daros un besito, un abrazo y decid que os queréis y venga, y Santas Pascuas para todos. Claro que eso lo quería. Lo consiguió, lo consiguió. Hubo algunas ovejas descarriadas, como el mismo Atanasio, ¿no? Pues que no lo aceptó. Pero en una gran parte pues se aceptó que esos seguidores pues se tolerasen. Por cierto, ya sabéis cuáles son las doctrinas arrianas, ¿no? Ya bastante, ¿no? Pero bueno, hoy en día quien dice arrianismo, pues la Odisea dice, no, 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 nosotros no creemos en el arrianismo, ni mucho menos. Pero dejadnos introducir un pequeño matiz en alguna de vuestras cositas. Hoy introduciremos un matiz y mañana introduciremos otro. ¿Y cómo acabamos? Pues acabamos los que nos creemos estrellas limpias y resplandecientes titubeando ante eso y aceptando eso. ¿Para qué? Por el bien del cuerpo de Cristo, por el bien de la unidad, por el bien del amor, en fin. Cuando me quejo de esta expresión, busquemos aquello que nos une y dejemos a un lado lo que nos separa por el bien del cuerpo de Cristo, cuando me quejo de esta expresión, ¿estamos llamando a la intolerancia? No, no llamamos a la intolerancia. A la intolerancia contra la Escritura, a la intolerancia de la inmundicia, desde luego, pero no llamamos a la intolerancia contra los hermanos, ni mucho menos. Pero sí llamo a no transigir ni un ápice con aquello que tiene que ver con la palabra de Dios y que lleva siendo mercadeado por siglos. Y lo que quieran calificarnos por ello, por hacer esto, intolerantes, malos y tal, lo que quieran calificarnos no nos incumbe a nosotros. Pero vamos, si creemos que nos incumbe, al Señor llamaron Belcebú en Mateo 10. O sea que, así que lo que quieran llamarnos no nos incumbe. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que podemos llamar hermanos a muchos escogidos que nos van a decir que somos unos intransigentes. Bueno, ya digo, al Señor llamaron Belcebú. ¿Y quién llamó Belcebú al Señor? Las estrellas, aquellos intérpretes de la ley, a los cuales el Señor mismo les dio un depósito, pero que no lo guardaron ese depósito. No lo usaron conforme a verdad. Se convirtieron en mercaderes de las cosas sagradas. Así que no hace falta que expliquemos una vez más en nuestra época qué son los mercaderes.
Los mercaderes saben vender muy bien sus mercaderías. Ellos utilizan una balanza falsa, aunque no sean conscientes de ello, ¿eh? Aunque no sean conscientes. Bueno, estoy hablando de mercaderes de la Iglesia que no son conscientes de ello. Si fueran conscientes, no serían de la Iglesia. Serían lobos rapaces de verdad. Pero ellos, estos mercaderes, como digo, saben vender muy bien sus mercaderías porque utilizan una balanza falsa aunque no sean conscientes. Por lo tanto, al utilizar balanza falsa siempre juegan con ventaja. Siempre juegan con el populismo, con lo políticamente correcto, con la unidad del cuerpo de Cristo y con un montón de tonterías. No digo que la unidad del cuerpo de Cristo sea una tontería, ¿eh? Digo, el mal uso de esa expresión es una estupidez y una tontería, una inmundicia. Como todas las cosas sagradas de las cuales han hecho mercadería. Cosas sagradas que las convierten en inmundicia, ¿no? Como digo, los mercaderes saben vender muy bien sus mercaderías y siempre, siempre, siempre acaban colocando sus productos. Siempre. Siempre nos van a acabar colocando sus productos. Lo estamos viendo en todo Apocalipsis. Van a acabar colocando sus productos. Siempre los colocan. En el conjunto de la Iglesia siempre colocan sus productos, siempre van a ganar. Hasta que ocurra lo que está determinado, que la Odisea sea vomitada, que la Iglesia sea defenestrada. Bien, vamos a pasar ahora ya al versículo 16. Y vamos a llamar la atención sobre esta doble expresión que cita aquí, hay. En el original está hay, dos expresiones. Esta doble expresión, para mí, tiene que ver con el versículo 2. ¿Recordáis que hablamos estudios atrás en el versículo 2, aquella expresión que cayó, cayó? O mejor, cuando hablamos de ella dijimos, no, cayó, cayó, no, caíste, cayó. Una expresión que ya hemos tratado ampliamente. Solo decir que esta expresión doble hay, aquí en la escritura, únicamente se da en dos casos. En toda la escritura, estamos hablando de la Biblia entera, únicamente se dan dos casos. Esta expresión hay. En este capítulo 18, en ningún sitio más, en este capítulo 18 de Apocalipsis, versículos 10, 16 y 19, esta doble expresión hay. Y en este capítulo 18 es con respecto a la ciudad fornicaria, a esta ciudad de Babilonia, a la iglesia. Y el otro caso donde se usa en la escritura es en Ezequiel. Solo allí y aquí. En el capítulo 18 de Apocalipsis y en Ezequiel capítulo 16, en el versículo 23. Y fijaos que siendo los dos únicos sitios donde se usa esta expresión, fijaos cómo en Ezequiel 16, 23, fijaos, cuando dice hay, ¿de quién habla? Habla con respecto a otra ciudad fornicaria, la Jerusalén, el candelero judío. Se está refiriendo allí Ezequiel, solamente en dos ocasiones, cuando habla del candelero cristiano, el candelero de la iglesia, y cuando habla del candelero judío, y siempre hablando de ellas como las ciudades fornicarias, Jerusalén o Babilonia. El judaísmo fornicario o la iglesia fornicaria. Las dos únicas ocasiones en la escritura. Como veis, las cosas no son casualidad. ¿Por qué? Porque son ambos candeleros corruptos. Esta expresión hay dos veces habla de la corrupción de los candeleros, de la misma que hablamos en el versículo 2, caíste, cayó. Dos candeleros corruptos, el judío y el gentil, el judío y el de la iglesia. Como vimos, recordáis, los jinetes que van de dos en dos, aquellos jinetes que iban de dos en dos. Bien. Bueno. Vamos a ver un poco más, si me permitís, vamos a ver un poco más acerca de este versículo 16. En los versículos 12 y 13 del pasado día vimos que las cosas con las que los mercaderes han mercadeado son las cosas sagradas.
las que el Señor depositó en manos de los que habían de guardar el candelero, es decir, en nuestras manos. En este versículo 16 tenemos las mismas cosas sagradas con las que se ha mercadeado, con las que se mercadea, ¿eh? Pero aquí se nos dice que estas cosas forman parte del atuendo de la ciudad, de la mujer, de la iglesia. Claro, porque ésta ha sido vestida de esas cosas sagradas, porque ésta es la depositaria de estas cosas, porque solo se puede cubrir de lino fino, solo se puede cubrir de lino fino aquella a quien Dios se lo ha otorgado como seña de santidad. Quiero decir, una vez más, que quien mercadea es quien posee las mercaderías, no otros. Quien no posee estas mercaderías, aquellos que no se le han otorgado estas mercaderías, no pueden mercadear. Nabucodonosor no puede mercadear con estas cosas, porque no tiene de esto, de estas cosas sagradas. Nadie, un incrédulo, un país, una bestia, un imperio, no puede mercadear con ello porque no tiene, no se le ha entregado en sus manos. Quien mercadea son los depositarios de estas cosas. Y los mercaderes de los que habla la Escritura no hacen sus negocios fuera de la casa del candelero, no. Los mercaderes de los que habla la Escritura hacen sus negocios dentro de la casa del candelero. Hacen sus negocios dentro como algo normalizado, como algo justo y bueno, como quien usa sus dones para el ministerio. Y podemos ver esto visto en algún sitio. Marcos, capítulo 11, versículos 15-17. Llegan a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie que transportase mercancías pasando por el templo. Y les enseñaba y les decía, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Con frecuencia se emplea este pasaje para justificar, recordáis, nuestra santa indignación, ¿eh? Solamente para eso. Pero este pasaje está hablando de nosotros, está hablando de la Odisea, que ya es una cueva de mercaderes. Deberíamos tomar nota del versículo 16, cuando dice, y no permitía que nadie transportase mercancías pasando por el templo. Pues era nuestra responsabilidad la vigilancia de estas cosas. Por ello deberíamos tomar nota de este versículo 16, porque era nuestra responsabilidad el vigilar estas cosas. ¿Y qué ocurrió? Que fracasamos una vez más. Siempre fracasamos. No fracasamos porque se nos colaban los que las transportaban. No, cuidado, ¿eh? Porque esta siempre es la excusa del creyente de la Odisea. ¡Ay, es que se nos han colado los lobos! ¡Ay, es que se nos han colado los falsos maestros! No. No fracasamos porque se nos colaron los que las transportaban, no. Fracasamos porque las introdujimos nosotros, los cristianos. Y la pregunta típica de siempre, como en Malaquías, ¿cuándo hemos fracasado nosotros, Señor? ¿Cuándo hemos ofrecido pan inmundo? Pues ¿cuándo? Pues desde el tiempo en que dejamos el primer amor. Pasando porque la disciplina de Esmirna no nos escarmentó y siguiendo por la gran fornicación de Pérgamo, que hundió la doctrina. Y esa doctrina mezclada de Pérgamo se perfeccionó idolátricamente en Tiatira. Y con la pretensión de haber recuperado la sana doctrina en Sardis, extendimos la práctica del clericalismo, también llamado nicolaitismo. Y bueno, ahora alguien dirá, hombre, pero tenemos el periodo de Filadelfia. Sí, claro que sí. Un tiempo en que el Señor recortó la fuerza del testimonio como medio para que nos centráramos en el estudio de la Escritura. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Sí, es verdad. Es verdad que muchas verdades afloraron a través del ministerio profético de la Escritura otorgado a Filadelfia. Muchas estrellas brillaron entonces. Pero
no nos conformamos, hablo como Filadelfia, como si estuviera en aquella época, no nos conformamos a lo que el Señor nos había limitado. ¿Y qué hicimos? Insistimos en recuperar la fuerza del testimonio. La jactancia hizo mella y por tanto las cosas que se habían recibido, las enseñanzas, ese ministerio profético, en manos de las estrellas que brillaron entonces, se volvieron a oscurecer. Las cosas que se habían recibido, esas enseñanzas, se volvieron a oscurecer, a diluirse, a entibiecerse, a superficializarse. Por lo tanto, a oscurecerse. Y la advertencia-sentencia, porque es una advertencia-sentencia, que hizo el Señor a Filadelfia, esa que le dijo, la corona que te he dado la vas a perder, se cumplió. Esa advertencia-sentencia se cumplió. Y Filadelfia pasó a llamarse la Odisea, la jactanciosa, la que cree que reina y que de nada tiene necesidad. En fin, en definitiva, ¿fracasamos por qué? Porque fornicamos, una vez más. Porque no guardamos, hablo como Daniel, hablamos como Daniel, porque no guardamos la dignidad de estrellas que nos había sido conferida. Y a veces, encima, todavía se oye decir, es que debemos de volver a las prácticas apostólicas. Echemos a los mercaderes del templo. En fin, permitidme decir algo. A lo único que vuelve la Iglesia una y otra vez es a fornicar. Es a lo único que sabe hacer. Así que menos jactancia, porque estas expresiones al final lo único que ofrecen es jactancia. Echemos a los mercaderes del templo. Como eches a los mercaderes del templo, te vas a tener que echar a ti mismo, desgraciadamente. Por eso digo que a lo único que vuelve, para lo único que tiene capacidad la Iglesia una y otra vez, según su responsabilidad aquí en la tierra, no el cuerpo de Cristo, según su responsabilidad aquí en la tierra, lo único que vuelve una y otra vez es a fornicar. Y ya lo hemos visto, Apocalipsis 2 y 3, a fornicar, siempre. Y a los mercaderes no se les puede echar, se les puede echar del templo, ya que nos echaríamos a nosotros mismos. Claro, que decir esto es hablar de una humillación, humillarnos a nosotros mismos o insultarnos a nosotros mismos grandemente. Bueno, pues aprendamos un poquito de Daniel, porque esa es la realidad. Eso es lo que debemos hacer, humillarnos a nosotros mismos. Y se dice, cuando estas cosas son así, se dice, bueno, vale, venga, de acuerdo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer. ¿Hacer? ¿Hacer? ¿Todavía pensamos que detentamos poder para hacer algo? En fin, hacer poco. Podemos hacer poco. Y mucho menos si no nos ocupamos adecuadamente de las Escrituras. Suficiente tendremos si tras entregarnos a una vida de estudio de la palabra en el Espíritu, nos cuidamos muy mucho de la doctrina de la Odisea y en el alcance que tengamos, en el poco alcance que tengamos, evitamos el transporte de mercancías pseudosagradas. Bastante tendríamos ya con eso. Ya sé que al hecho de evitar el transporte de mercancías pseudosagradas, todo el mundo dirá amén. Ya lo sé que todo el mundo dirá amén. Ya lo sabemos. La Odisea dice amén. Ya lo sabemos. Pero que yo desee, el hecho de que yo desee que se eviten las mercaderías, ese hecho de desear que se eviten las mercaderías, eso no las va a evitar. Que yo lo desee no las va a evitar. Solo evitará las mercaderías la fidelidad. Solo las evitará las instrucciones del Señor para estos últimos tiempos. Fijaos, ni siquiera la oración evitará esas mercaderías pseudosagradas. Ni siquiera la oración las evitará. La oración debe ser precedida o guiada por el conocimiento. Fijaos en Daniel 9:2, que la oración debe ser primeramente precedida o guiada por el conocimiento y acompañada por la humillación. Versículo 3. Y
finalmente con el reconocimiento de la ruina, la humillación propiamente dicha absoluta, el reconocimiento de la ruina de todo. Eso ya lo vemos en los versículos 5 al 14. Por lo tanto, decir, como dice Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente. Fijaos, los adjetivos, para no perdernos ni uno. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, es decir, no hemos buscado la Escritura. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. A ti, Señor, la justicia. ¿Y a nosotros? No, a nosotros la vergüenza en el rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel lleva la vergüenza en su rostro. No olvidemos que está hablando en la época del antiguo candelero. Ahora estamos en este, en el que nos toca. Dice, la vergüenza en el rostro a todos ellos, a todo hombre de Judá, a los moradores de Jerusalén y a todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de las rebeliones con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, a nosotros la vergüenza en el rostro. Insiste, Daniel, insiste. Y dice a nosotros, no dice a otros, a ellos, la reunión aquella de allá, la iglesia aquella de allá, no, a nosotros. A nosotros la vergüenza en el rostro. A nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres, porque contra ti pecamos. Al Señor nuestro Dios, el tener compasión y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Fijaos cómo insiste Daniel en señalar siempre a la Escritura, la Escritura, la Escritura. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Todo Israel, todo. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y prestar atención a tu verdad. Repetimos. Todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y prestar atención a tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre este mal y lo ha hecho venir sobre nosotros, porque es justo Jehová nuestro Dios en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos hecho caso de su voz. Vamos a recordar el versículo 4 de este capítulo 18 de Apocalipsis con respecto a lo que hemos leído. Dice en el versículo 4 de este capítulo 18 de Apocalipsis: huid de ella para no ser copartícipes de sus pecados y no toméis ni una sola de sus enseñanzas. Sé que nadie quiere creer que nos encontramos en una cueva de ladrones, en una cueva de mercaderes. Que eso no podía llegarle a ocurrir a la iglesia. Ya sé que nadie quiere creer que eso podía llegarle a ocurrir a la iglesia. Pero Pablo, el apóstol, ya nos lo advirtió. Romanos 11, versículos 20 a 22. No te ensoberbezcas, no te ensoberbezcas, no llegues a ensoberbecerte. Mira la advertencia de Pablo. La soberbia, la jactancia. No te ensoberbezcas, sino teme, ten temor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a esas de las que ha hablado Daniel,
a ti tampoco te eximirá. Mira pues la benignidad y la severidad de Dios. Míralas bien. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la benignidad para contigo. Si permaneces en esa benignidad, al tanto, si permaneces en esa benignidad, pues de otra manera, prepárate, tú también serás cortado. Tú también serás vomitado. ¿Acaso nadie cree que eso pueda llegar a ocurrirle a su candelero? Pero ya en tiempos del Señor, el mal había llegado al mismísimo corazón del testimonio. Marcos 11, versículos 15 a 18. En el mismo templo, en el mismo templo. El mal había llegado al mismísimo corazón del testimonio. En fin, no creer que eso pueda ocurrirle a la Iglesia es jactancia. Un pecado mortal. Digo mortal porque produce muerte. La jactancia produce muerte, es un pecado mortal. Produce asco al Señor hasta el punto de ser vomitada. No creer que eso le haya sucedido a la Iglesia, porque no creer que eso pueda ocurrirle, llegar a ocurrirle es jactancia, es creerse jactancioso. Pero no creer que eso ya le haya sucedido a la Iglesia es ceguera escrituraria. Es no conocer la palabra de Dios, es no conocer sus planes y por lo tanto no conocer su mente. Es no conocer al Señor, o mejor expresado, es, como hemos dicho en otras ocasiones, es conocer al Cordero, claro que sí, pero no con 7 cuernos, sino con 6. Es al haberle roto un cuerno al Cordero, haberlo convertido en un Cordero no con el número 7 de completitud, sino un Cordero con un número 6 de número de hombre, número humano. Por eso hago esta comparativa, ¿eh? No es que la Escritura hable de 6 cuernos en el Cordero, ¿no? Es una metáfora. Es conocer al Cordero, claro que sí, pero no con los 7 cuernos que le corresponden, sino con 6, con un número de hombre. Un Cordero, como si fuera un Cordero incompleto e imperfecto, es decir, muy, muy, muy humano. Un Cordero como le gusta a la Odisea, a la iglesia decadente, a la mujer, a la ramera, a esta gran ciudad espiritual de Babilonia y, cómo no, como le gusta a su moldeador. Ya sabemos quién es su moldeador, ¿verdad? Hablamos del rey de Tiro. Ya sabemos quién es el moldeador de todo esto. Y bueno, para finalizar, como hemos dicho en otros estudios, si a alguien le duelen estas palabras que se están diciendo ahora, si a alguien le duele, yo me alegro de que le duelan. Pero si le duelen, que haga por recordar a Job y sus eternas palabras. Palabras eternas. Job 42, versículos 5-6. Unas palabras que jamás se deberían de marchar de nuestra mente. Deberían estar también grabadas a fuego en nuestra mente. De oídas te conocía. Uf. De oídas te conocía. Y él que se creía que lo conocía plenamente. Job el santo. Digo el santo, el que antes ya era santo, Job. Uno de los grandes, reconocido por la Escritura como uno de los grandes, en diversas ocasiones, en un par de ocasiones. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, retracto mis palabras. Es decir, abandono cualquier cosa que tenga inmundicia. Retracto mis palabras y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5, 6. Desgraciadamente sabemos que la Odisea no se va a arrepentir. Pero si al menos molestamos, pinchamos y hacemos que hayan hermanos que busquen en la Escritura y puedan llegar a decir, ostras, ostras, es verdad. Uf, de oídas le conocía y resulta que tengo que retractar mis palabras, que tengo que cambiar estas cosas que me he dejado llevar por la superficialidad, por la tibieza, por la contemporización de la Odisea. Por lo tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Para la Odisea no hay remedio, no hay opción. Su sentencia está echada. La Odisea es la Iglesia en su último tiempo.
Pero para aquellos que habitamos en la iglesia de este último tiempo de la Odisea, siempre podemos tener un tiempo. Siempre, siempre que no haya jactancia. Siempre que no haya jactancia. Siempre que haya, no, humillación. Como Daniel, como hemos leído las palabras de Daniel. Siempre que reconozcamos la ruina de la iglesia. Si es así, siempre el Señor tendrá una puerta para sus hijos, para retractarse de sus palabras y arrepentirse en polvo y ceniza y volver otra vez a lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Su mente, sus planes, la palabra de Dios. No ser ciegos escriturariamente. No ser como se habla de Sardis, como se habla del protestantismo histórico. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Claro, a Sardis no le vayas a decir que tiene nombre, o sea, que está muerto. Porque nadie va a creer que está muerto. A la Odisea, a la iglesia de nuestro tiempo, no le puedes decir, oye, que lo que hay en tu doctrina es inmundicia. No le puedes decir eso. Bueno, no le puedes decir, se lo puedes decir, pero le va a entrar por un oído y le va a salir por otro. ¿Por qué? Pues porque tú que hablas eres insignificante. Eres un bicho insignificante. No te mereces ni que la Odisea te preste atención. Por eso, desgraciadamente, la Odisea va a perecer, porque jamás escucha a los profetas. Igual que su ciudad tocaya, Jerusalén, la Jerusalén fornicaria, esta ciudad de Babilonia fornicaria, la iglesia ramera, tampoco escucha a los profetas. Al contrario, se va a encontrar sangre en medio de ella, sangre de los profetas y de los apóstoles, de los siervos del Señor se va a encontrar, porque va a ser culpada de sangre, no se arrepiente. Pero a los que están en la Odisea, a todos los que estamos en la Odisea, gritar y decir, salid de en medio de ella, huid de ella para no ser copartícipes de sus pecados. Versículo 4 del capítulo 18 de Apocalipsis. Huid de ella para no ser copartícipes de sus pecados y no toméis ni una sola de sus enseñanzas. No toméis ni una sola de sus plagas, quiere decir, no toméis ni una sola de sus enseñanzas, de sus copas. Ni una sola. Bueno, que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría para poder comprender y entender lo que Él tiene en su escritura y mantenernos convenientemente alejados. Que no hablo de ser aptos para arrancar la cizaña, no, no, pero sí para mantenernos convenientemente alejados de inmundicia y de asociaciones laodiceanas que no son buenas. Pues ya sabemos, como dice aquel dicho, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sabemos que es un dicho humano, en este caso liga bastante bien.